y me afectó muchísimo porque yo le tenía mucho coraje a los dos. Y yo peleaba con ellos por las noches y le decía que por irresponsable me habían dejado sola. Que a veces esa misma falta de perdón nos lleva en una amargura y todo el mundo se ha enterado menos uno. Háblate, reconoce, ¿verdad? Escribe en una libretita o un papelito aquellas cosas que todavía a ti, ¿verdad? Te llevan a esa ira. Porque está en nosotros hasta donde permitimos que las situaciones nos afecten. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar nuevamente conectados con nosotras aquí. Aquí te habla la doctora Solmari Marrero. En el otro ladito tengo la bendición de nuevamente tener a la pastora Minerva Guadalupe y que hoy vamos a seguir trayendo una palabra de aliento y sobre todo de bendición y de crecimiento sobre un tema que es sumamente importante, que yo creo que nadie quisiera hablar de eso, porque cuando uno habla de lo que vamos a hablar, pues usualmente hemos pasado por momentos muy dolorosos y momentos de mucho sufrimiento. Y pues vamos a hablar del perdón. Así que muchas gracias, pastora, por estar nuevamente con nosotros. De verdad es un privilegio poder trabajar este tema que es tan necesario con usted. Así que para mí me siento muy, muy feliz por estar nuevamente aquí. Así que el perdón es una de las mayores fortalezas que nosotros tenemos como ser humano y se trasciende no solamente en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, sino también en nuestra salud espiritual. Y por eso es que es tan importante nosotros trabajar el perdón. Pero para empezar, quisiera preguntarle a Pastora, ¿de qué sirve el perdón? ¿Para qué es el perdón? ¿Para qué debemos perdonar? Bueno, el perdón tiene beneficios innumerables, comenzando, ¿verdad?, porque está establecido, es bíblico, viene del corazón de Dios, pero el perdón trae a nuestro corazón libertad, trae sanidad, trae una serie de beneficios que van desde el ámbito de la salud, lo que es la salud física, emocional e espiritual. Así que cuando venimos a ver ese efecto de nosotros poder perdonar y recibir también perdón, ciertamente hay una libertad, hay algo que se rompe, somos libres para poder entonces vivir esa voluntad buena, perfecta y agradable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es así. Muchas veces yo siempre se lo trato de aclarar a la gente, que no es simplemente vivir, sino es disfrutar la vida, porque la vida es un milagro y mucha gente pues vive pues por el día a día y sí, tenemos que enfocarnos en el hoy, porque es una de las cosas que muchas veces el pasado nos arrastra y nos lleva a esas ataduras, pero tenemos que trabajar con esas cosas que todavía seguimos arrastrando y que ya no nos pertenecen porque ya pasó. Y mucho más si sabemos que pues Dios está en control de todo. Yo creo que el perdón es, para mí, nos ayuda también a responsabilizarnos de nuestras emociones, porque es bien fácil culpar a los demás, es bien fácil responsabilizar a otros, por lo que me hiciste. Pero muchas veces también nosotros hemos provocado unas acciones y hemos, ¿verdad?, dicho hasta unas palabras incorrectas en el momento incorrecto que nos han llenado de dolor y obviamente han terminado en situaciones desde, ¿verdad?, una separación o un conflicto familiar bien serio, simplemente por un olvido de un cumpleaños o porque te llamé y no me contestaste, o también, ¿verdad?, tan dolorosos como algunos traumas más allá de un simple hecho de lo que acabamos de decir. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña Dios y acerca de esto? Bueno, comenzamos porque, como te decía, es un mandato del Señor. La Biblia nos establece y nosotros fuimos perdonados. Y si nosotros queremos recibir esa paz y estar en esa seguridad, en una relación con Dios, de armonía con Él, tenemos que saber
como la Biblia nos dice, tenemos que hacer aquello que hemos aprendido del Señor. Y una de las cosas que Él nos enseña es que tenemos que perdonar. Tanto es así que en Efesios 4:32 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En Mateo 6:14 también tenemos un mandato de Dios y nos enseña a que, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y a veces nosotros queremos estar bien con Dios, pero si tenemos rencor, si tenemos algún tipo de resentimiento, eso interfiere en nuestra relación con Dios. Así que tenemos ese mandato de que si nosotros queremos ser perdonados, queremos recibir ese perdón, pues nosotros tenemos que también aprender a darlo. Y es algo bien importante porque en la medida que tú perdonas, tú guardas tu corazón. Y la palabra establece que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él mana la vida. Así que es parte de lo que nosotros tenemos que guardar. Tenemos que volver a algo que es básico y es esencial. Lo habíamos conversado anteriormente y es que somos un ser tripartito. Y mientras el alma nuestra esté afectada, el alma, la que contiene nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, esté afectada por una emoción tóxica, negativa, nosotros vamos a estar en un desbalance con un recuerdo que es una de las maneras de tú poder detectar, claro, ¿verdad? Si perdonaste o no perdonaste. Así que la Biblia nos establece que tenemos que perdonar para nosotros también ser perdonados. Y va más allá también, ¿verdad? Lo podemos ver de la parte espiritual, que es sumamente importante, porque para mí es una de las áreas que si nosotros no llenamos y no sanamos ahí y no nos rellenamos todos los días, pues las otras áreas también se van a ver afectadas. Pero en el lado físico se ha asociado, ¿verdad? Hay investigaciones que indican que personas que viven, ¿verdad?, con mucha rabia, con mucho coraje, con esa culpa y con ese rencor que es, ¿verdad?, el peor veneno que podemos tener, ese rencor, se afecta su salud física, se asocia a cáncer, se asocia a problemas cardíacos, se asocia a muchas otras condiciones que nos están afectando hoy en día. Igualmente la parte emocional, porque buscamos siempre ese porqué, y ese porqué no vamos a tener una respuesta adecuada que a mí me sacie, ¿verdad? O que me alivie ese dolor. Simplemente es entender que la otra persona ¿verdad?, que yo sentí que me ofendí, que me ofendió, o todo lo contrario, que yo lo ofendí, fue por un momento, ¿verdad? Una situación que se salió de control como seres humanos imperfectos y que no dicta lo que va a ser mi día a día. Y por eso es que siempre yo digo, o sea, un regalo del Señor es su misericordia, y por eso son nuevas cada mañana, porque ya lo que pasó ayer, ya pasó. O sea, si no aprendiste o todavía te duele, dilo. Es importante hablar, es importante mencionarlo, es importante ir al lugar correcto, pero es en el tiempo correcto. Y ahí es que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas tan a la prisa y por nuestras emociones, que son tan engañosas, y terminamos más lastimados. Así que tenemos que empezar a responsabilizarnos por lo que hacemos, por lo que decimos, para poder entender el porqué y el ofrecer el perdón. ¿Qué usted cree de esto, de responsabilizarnos? Sí, ciertamente, eso es así como estás diciendo, tan cierto como que la misma palabra establece, mientras callé, mis huesos se secaron. Así que eso lo que nos está explicando es que tiene un efecto sobre nuestra salud física, sobre nuestra salud espiritual inclusive, porque va sobre nuestro ánimo, va sobre lo que nosotros estamos experimentando, que puede ser angustia, que puede ser una depresión, que puede ser una desesperación, una desesperanza. Tan cierto también como que en la tercera carta de Juan 1, querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Así que la misma Biblia establece que hay una relación entre nuestra salud emocional, nuestra salud física, porque hay cosas que inciden sobre nuestro cuerpo cuando nosotros llevamos mucho tiempo ya cargando con ellas. Por eso es que es importante nosotros poder hablarlas, por eso es que nosotros importante identificar todo aquello que nos esté haciendo.
sobre todo cuando se trata de situaciones del alma, ¿verdad? Porque interfiere con nuestra relación con Dios. Todo lo que interfiere en nuestra vida espiritual, pues obviamente tiene un reflejo en cómo nos acercamos y cómo nos relacionamos con Dios. Y eso es bien importante porque muchas veces el no responsabilizarnos, o sea, hay personas que se responsabilizan, pero hay unas que se van a los extremos. O sea, o me responsabilizo mucho, mucho, mucho y ahí caemos en el ser víctimas. Entonces, o está la otra persona que no se responsabiliza y eso es, así soy yo, ¿me aceptas o no me aceptas? ¿Cuál de las dos son cosas que son muy peligrosas para todos? Porque el ser víctima te lleva a que tú eres el culpable, a que tú no eres suficiente, a que todo lo que tú realices, ¿verdad? No eres digno de nada. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque por eso mismo, o sea, si ya nosotros somos dignos, ¿por qué? Porque Dios nos ama. A pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de nuestras fallas, pero también tenemos que trabajar con aquella otra área del que yo soy así y si no te gustó, pues como dice el boricua, pues brega con esto. Y no es eso, no es eso, es que tenemos que reconocer que me equivoqué, o sea, hubo la intención de hacer mal. Yo creo que en la mayoría de las veces no hay intención de llegar a ese dolor, o sea, a esa intencionalidad de destruir a una persona o destruir, ¿verdad?, una reputación o una familia. No hay tal cosa, pero pasa. Así que tenemos que tener cuidado de no estar en esas aguas tibias, de no hacernos responsables sobre nuestras acciones, porque solamente tenemos poder y tenemos la decisión de lo que pensamos y lo que decimos. Así que todo el mundo tiene que tener claro eso para poder ejercer el perdón, porque si no, yo creo que no hay otra manera de poder vivir y vivir en plenitud, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén, eso es así, eso es así. A veces aspiramos a vivir en paz y tener una mejor calidad de vida, pero la calidad de vida comienza precisamente asumiendo responsabilidad. A veces exigimos derechos, pero también tenemos responsabilidades junto con los derechos. Así que en la medida que nosotros somos capaces de poder identificar aquellas cosas que nos afectan, el Señor nos va a dar su respaldo para poder trabajarlas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes de que yo quiero vivir en paz, pues mira, yo tengo que comenzar a cultivar esa paz. Y la manera de yo comenzar a cosechar ese fruto, ¿verdad?, que es la paz, es comenzar poniendo la semilla. Y la semilla es pues el perdón, lo que nos establece la palabra de Dios. Tenemos que vivir en armonía, tenemos que soportarnos unos a los otros, tenemos que amarnos unos a los otros, sobre todo, como dice, ¿verdad?, en el vínculo perfecto que es el amor. Eso es así. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Tú no puedes amar si no perdonas. O sea, no puedes crecer como persona si no perdonas. No puedes trabajar, ¿verdad?, esas metas, esos sueños, si todavía arrastras esa maleta tan pesada que es la de no perdonar, ¿verdad? Que hay vergüenza, resentimiento, como le dije, ira, coraje, ese rencor que nos lleva a dañar y ¿cómo le digo?, a envenenar nuestra alma. Por eso es que cada día nosotros tenemos que decirle a las personas qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, me equivoqué en esto, mira, discúlpame, simplemente un disculpa no te va a llevar a ser peor, pero sí te va a llevar a ser mejor persona. Yo creo que esa es la humildad y lamentablemente la humildad en esta sociedad como que no está muy bien vista. Ser humilde, la gente lo asocia con debilidad, el posiblemente ponernos vulnerables en un sentido de decir, ya me equivoqué, también nos hace ver que eres un flojo. Yo creo que usted nos puede abundar sobre la humildad específicamente. Bueno, la humildad la vemos en Jesús. El mejor modelo de humildad es Él. De Él, ¿verdad?, es que lo aprendimos y podemos aprenderlo. Y ciertamente vivimos en una sociedad donde a veces a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Es una realidad que va cambiando con los tiempos, tiene que ver desde el hogar, desde el mismo hogar, con todo lo que se imparte, todo lo que se enseña, ¿verdad?, a nuestros hijos, que son las generaciones que están subiendo. Y lamentablemente es como dices,
Muchas veces se ve la humildad como una debilidad, como una falta o una falla en el carácter. Sin embargo, la humildad yo creo que es la mayor fortaleza que puede tener un ser humano. Ser capaz de dejar a un lado el qué dirán, el qué pensarán, para entonces poder comenzar a hacer lo que es correcto. La humildad es la mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque viene del Señor. El Señor nos enseñó en su carácter. Nosotros tenemos que asumir responsabilidad reconociendo cuando hicimos algo malo. Y también tenemos que tener la capacidad de poder reconocer cuando alguien lo hizo bien y también poderle, ¿verdad? Celebrar que lo haya hecho bien. ¿Por qué? Porque estamos afirmándole las cosas positivas y eso lo debemos hacer con nuestros niños. A veces cometemos el error con nuestros hijos cuando estamos criándolos, pueden ser los hijos, los sobrinos, los nietos, y falta ese enfatizar en lo que es humilde. A veces escuchamos como una vez donde una persona me dijo en un centro educativo que era como una selva y en la selva sobrevive el más fuerte. Y a mí me impactó mucho porque, ¿verdad? No es lo que nosotros aspiramos para nuestros No, esa rudeza, esa violencia. Niños. Cuando nosotros tenemos una base, claro, cuando tú tienes una base y un fundamento, tú te aferras a él y no puede haber argumento de hombre que te saque de ahí. Y sí estamos viendo, lamentablemente, que el orgullo, muchas veces, el orgullo junto con la baja estima, son dos de los factores que llevan a las personas y los limitan a poder decir, me equivoqué, perdóname porque cometí un error, tomé la decisión incorrecta, dije la palabra incorrecta. A veces no es solamente hablar, también es saber cuándo debes callar. Y a veces también se interpreta el callar como una debilidad, cuando ahí hay sabiduría. Eso es así. Por eso es que ese es el poder del perdón, que nos hace proactivos ante las situaciones de la vida. O sea, jamás vamos a trabajar con juzgar, ni vamos a permitir que nos juzguen si no nos dejan hablar, pero tenemos que seguir trabajando con esa comunicación, ¿verdad? En vez de decir, tú me hiciste, yo entendí esto y yo te pido un favor, que si me vuelves a decir algo que me equivoqué, me lo digas de esta manera, no me la digas de esta. Y yo creo que eso pues nos hace grande y como, ¿verdad? Usted muy bien dijo, tenemos que empezar desde los niños, porque a veces nosotros, ¿verdad? Como adultos pensamos que todo lo hacemos bien y que pues tenemos el sartén por el mango, como decimos acá, y no, nos podemos equivocar y decir, mira, sí me equivoqué, pero ¿verdad? Fallaste también tú en esto, que provocó en mí esta acción que fue equivocada, pero siempre, ¿verdad? Dando lugar a que muchas veces, ¿verdad? Ese coraje nos dejó llevar por algo que quizás también nos hirió. Así que reconocer en qué seguimos trabajando para ser mejor persona, en definitiva, va a ser a través solamente del perdón y dejando atrás aquello que no nos hace mejores seres humanos. Así que no es fácil. El perdonarnos olvidar, ¿verdad? Eso es sumamente importante, que la gente dice, pues si perdonaste, lo olvidé. No es que lo olvides, es que ya, como ya estás consciente de que esta situación no puede volver atrás, tú vas y eso te ayudó a ser mejor persona y aprendiste lo que sí estuvo bien y lo que no estuvo mal, y lo que estuvo mal, pues te va a ayudar a que no lo vuelvas a hacer si fuiste tú el que te equivocaste y no permitir que te lo hagan nuevamente, porque claro, o sea, eso es bien importante, tú reconocer hasta dónde llego, qué personas sí es necesario en la vida, qué cosas sí son necesarias en mi vida y qué otras cosas lamentablemente tengo que sacar. Y todavía seguimos luchando con eso. No sabemos que hay mucha gente que sí pasa a ser de ser una amistad, ser una familia, de ser un lugar de trabajo a un hogar, pero mucha gente son de temporada, simplemente estuvo ahí por un propósito y ya, y, ¿verdad? Y si no te hace bien, pues tenemos que reconocer que tenemos que movernos. Que usted nos pueda ampliar sobre eso que dice, ¿verdad? La palabra, porque ser humilde no es quedarte donde estás, es reconocer y seguir creciendo. Claro, claro que sí, claro que sí. De eso es lo que se trata. Y cuando nosotros
nosotros estamos en la importancia de nosotros tener una mentalidad bíblica, lo que estamos enfatizando es en la importancia de nosotros poder tener unas herramientas, unos recursos que están más que probados, ¿verdad? Porque provienen del trono de Dios, de cómo nosotros vamos a manejar nuestras situaciones. Nosotros tenemos que saber que en esa palabra de Dios nosotros vamos a hallar la paz, vamos a hallar la sabiduría, vamos a buscar, tenemos tantos y tantos recursos a nuestro favor. Y quiero destacar por un momento, ¿verdad? Algo que estás mencionando y es bien importante. A veces la persona confunde el hecho de ser perdonado con volver a lo mismo. Sí. Y son dos cosas distintas. Totalmente. Cuando tú perdonas, tú sabes que tú perdonaste porque tú puedes tener a la persona de frente y tú estás en completa paz, no viene ningún recuerdo, no viene ningún sentimiento, ninguna emoción contraria de dolor, de coraje, no, tú permaneces en completa paz, pero también hay personas que pretenden que en medio de un proceso de perdón se vuelva atrás a vivir lo mismo. Y son dos cosas completamente distintas. Cuando yo perdono, yo procuro, aunque no vuelva atrás, yo procuro el bienestar de esa persona. Y eso es a lo que estamos llamados, ¿verdad? En el amor de Dios, cubrirnos unos a otros y que en el momento en que tú necesites de mí, yo estoy disponible para ti. En el momento en que tengas alguna situación en la que esté a mi alcance poder resolverte, poderte ayudar, poder quizás mover algún recurso para poder, ¿verdad? Con la dirección de Dios, atender esa situación, no negarme. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy claros. A veces se utiliza el perdón para pretender tener un control sobre las personas. Por eso es importante nosotros responsabilizarnos, claro, porque está en nosotros hasta dónde permitimos que las situaciones nos afecten, hasta dónde van a llegar a lastimar o a herir mi corazón, mi alma, mis emociones, hasta dónde van a transformar inclusive mi personalidad, porque a veces esa misma falta de perdón nos lleva en una amargura y todo el mundo se ha enterado menos uno. Exacto. Todo el mundo lo está viendo menos uno. Y entonces esa es la importancia de uno asumir responsabilidad en ese control de nuestras emociones y de nuestras decisiones también, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Todas. Así que nosotros todas pueden ser buenas, pueden ser malas conforme a la decisión que tomes, y hay algunas que a veces simplemente va a venir alguna situación, no porque la hayas provocado, no porque te lo hayas buscado, no porque la decisión no haya sido la correcta, sino porque, como decías hace algún ratito, hay situaciones para las cuales no vamos a tener respuesta, a menos que venga la intervención divina y entonces te ministre, te guíe. ¿Por qué? Para poder saciar esa falta de paz que necesitas, para poder que sea ese bálsamo sobre tu vida y que puedas tener la certeza de que Dios está obrando en el asunto. Quizás no sabes cómo Dios lo va a manejar, pero Dios lo está obrando. Dios está haciendo algo en favor, porque nuestro Dios todo lo puede tornar en una bendición. Nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestro pasado, todo se hace nuevo en las manos de Dios. Eso es así, por eso el perdón libera el alma, como digo, es algo que hace que el miedo se caiga y lo podamos trabajar desde nuestra fortaleza y desde lo que yo sí puedo hacer. Yo creo que podemos compartir, ¿verdad? Yo puedo compartir una, ¿verdad? de mis experiencias de perdón, quizás una de las más grandes, aunque tengo muchas otras cosas, pero yo perdí, ¿verdad? A mis papás bastante joven. Yo quedé, ¿verdad? Huérfana a los 19 años y mis papás, la gente escucha ¿verdad? La noticia y rápido piensa en un accidente, ¿verdad? Porque murieron los dos en un periodo bien corto de tiempo y no fue un accidente, fue una falta de acción hacia su salud, ¿verdad? Ellos, los dos eran personas diabéticas, jóvenes los dos, mi mamá tenía 42 años, mi papá tenía 47 años. Y en medio de su enfermedad, ellos pues iban a los médicos
pero no se cuidaban más allá de alimentarse bien, de hacer ejercicio o de hacer sus chequeos rutinarios, sino pues los medicamentos y ya. La cosa es que, pues sí, ellos terminaron en una muerte prematura, y lo digo así, porque sí, porque si ellos se pudieron cuidar, quizás hubiesen estado estando conmigo todavía. Y yo sentí mucho coraje con ellos, porque escuchaba en mi mente, si me voy a morir, me voy a morir de algo, así que, ¿por qué cuidarme si de algo me voy a morir? Y yo creo que eso es algo que todo el mundo lo dice así como un cliché, como algo tan natural. Y sí, claro, o sea, nosotros sabemos que si hay vida, también va a haber muerte. Pero el Señor, ¿verdad? Dios nos ha dado esto que tenemos aquí para cuidarlo y para alargarnos, ¿verdad? Alargar el tiempo que tengamos aquí como propósito, porque cada uno de nosotros no vino aquí por una explosión, vino por un propósito porque cumple. Y muchas veces ese propósito se corta, o sea, se pone pequeño por nuestras decisiones. En el caso de mis papás, yo pasé muchas necesidades, por eso mismo, por una irresponsabilidad de parte de ellos de cuidarse. Y me afectó muchísimo porque yo le tenía mucho coraje a los dos. Y yo peleaba con ellos por las noches y le decía que por irresponsable me habían dejado sola, a cargo de mi hermano, que es tremendo todavía, pero ha mejorado mucho, gracias a Dios. Pero muchas cosas. Así que yo tuve que hacer ese proceso de perdón sin mis papás de frente. Y fue un proceso bien doloroso, sumamente doloroso. Pero hasta que yo no entendí que ellos no lo hicieron con la intención de hacerme mal, ni de que yo pasara todas esas necesidades, yo no lo comprendí. Y irme más atrás, mis papás, ¿verdad? Nos enseñaron muchas cosas positivas, el saber ahorrar, el saber, ¿verdad? Tener mucho, tener poco, y ahí el Señor me ministraba. Y en vez de ver todo lo negativo que quizás mis papás me dejaron, todo lo positivo, que gracias a ellos, ¿verdad? Y a su educación y a su amor a Dios, me inculcaron muchas cosas que me salvaron de muchísimas cosas y que gracias a eso yo pude, o sea, yo soy lo que soy hoy. Pero tuve que pasar por ese proceso de entender que muchas cosas no vamos a tener la respuesta al final, pero si se lo depositamos en Dios, nos las va a dar. Y si es una necesidad innata, algo que sabe Dios, que es nuestro Padre Celestial, que la necesitamos, la vamos a tener. No sé si usted quiera compartir algo también, una experiencia de perdón, pero ese ha sido mi caso, por lo menos en el caso de mis papás. Sí, pues como tú dices, hay distintas, ¿verdad? Porque como seres humanos y en la trayectoria que llevamos de vida, pues nos enfrentamos diariamente a distintas situaciones, quizás unas tan sencillas como mencionaste, quizás un malentendido. En mi caso, pues te tengo que mencionar una que para mí ha sido bien significativa. Tuve una con mi mamá y fíjate, ¿verdad? Normalmente los seres más cercanos a nosotros a veces nos convertimos en más vulnerables en ese sentido. En mi caso, yo no mostraba el resentimiento. Era algo que estaba muy oculto en mí. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, recién comenzando en los caminos del Señor, hice mi primer ayuno de 3 días. El Señor me mandó a encerrarme 3 días. Y ahí el Señor me mostró que yo tenía que perdonar a mi mamá. Y yo me atreví a discutir con el Señor y decía, pero porque yo la tengo que perdonar. Si ella es la que ha estado conmigo, cuando me he enfermado, es la que ha estado atendiéndome en mis situaciones de crisis, de familia, de divorcio, de cualquier situación que yo tuviera con mi hijo, siempre ha estado presente. Y yo no entendía lo que el Señor me decía. Y el Señor, en ese proceso de esos 3 días, me fue mostrando que yo tenía un resentimiento oculto y que interfería un poco en mi relación con ella, aun cuando yo la honraba, porque estaba agradecida de todo lo que había hecho por mí, pero el Señor me mostraba que yo tenía un resentimiento, y es porque en su crianza no tuvo, ¿verdad? Su padre, sus situaciones familiares, una familia disfuncional, donde no recibió cariño, donde no aprendió a expresar ese amor, y
Y ese era el resentimiento que yo tenía con mi mamá, pero estaba muy oculto. Y si no es porque el Señor me lo muestra, había algo que era una fricción, y era una fricción, y sin embargo, aún así, el Señor me estoy tratando de resumir, ¿verdad? Pero me dio una instrucción, me dijo, vas a ir y le vas a ir a pedir perdón. Y yo decía, Señor, pero es que ella no te sirve, a lo mejor la voy a ofender. Y el Señor me insistía, y ese día, un domingo, que cerré el ayuno con el culto de la iglesia, el Señor tenía la palabra, que estaba hablando de Josué, ay Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre. Esa parte de José, okay. cuando estuvo a sus familiares sus hermanos, exacto. A sus hermanos de frente. Y entonces tuvo la oportunidad, él tuvo que tomar una decisión si iba a perdonar o no iba a perdonar. Y el Señor me trajo eso a la mente y me dijo, tienes que tomar el ejemplo de la palabra que te estoy dando. Y yo fui a mi casa, ¿y qué pasó? Mi mamá no estaba. Tuve que esperar 1 hora y media en esa ansiedad de ver qué iba a pasar. ¿Y sabes qué ocurrió? Que cuando Dios tiene control de todo obra para bien. Tan pronto ella llegó, yo le dije, tengo que hablar contigo y te tengo que pedir perdón por la forma en que me he comportado, porque el Señor me mostró que he estado esperando de ti algo que no recibiste y que no me podías dar. Mi mamá, ¿verdad? No podía darme lo que no había recibido. Ella pasó una niñez muy fuerte, muy difícil, así que toda esa parte de afecto ya tenía esa carencia. Por lo tanto, sí era muy responsable, sí era muy diligente en atendernos. Gracias a Dios nunca nos faltó nada junto con mi papá, ¿verdad? Pero esa parte afectiva, había una carencia en nosotros. Y aunque no estaba consciente de eso, como parte del propósito de Dios, es que nosotros podamos vivir una vida en abundancia y en plenitud. El Señor tuvo que sacarlo, ¿verdad? Exponerme en ese sentido para yo recibir sanidad en esa área, para entonces poder prepararme, porque entonces ya yo estaba criando a un hijo y cómo iba yo a repetir la historia. Claro. Así que Dios en su misericordia y en su bondad nunca nos deja, nunca nos desampara y siempre es propicio a todas nuestras necesidades, sean las emocionales, sean las que tienen que ver en términos de sanidad física, cualquier situación que nosotros tengamos, Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar en ese proceso. Pero sí, es de las experiencias que más atesoro por lo que te digo, porque fue más de mis primeros pasos en el Señor. Y la otra, que no puedo dejarla pasar, también aprender a perdonarnos a uno mismo. Yo creo que de las más significativas ha sido un proceso en el cual yo he tenido que aprender a perdonarme a mí misma, perdonar decisiones, acciones, porque cuando tú tienes a la otra persona delante, es fácil porque, digo, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero tienes una persona, estás viendo un rostro, estás sintiendo las emociones, el espíritu te va redarguyendo y te va mostrando. Pero cuando tienes que ver con perdonarte a ti mismo, es un poco más difícil, porque a veces el Espíritu Santo nos habla y nos va mostrando esas cosas, esas características, esos detalles, y nosotros nos resistimos. Y cuando tú puedes perdonar a una persona y te abrazas a esa persona, hay un contacto en el que tú estás sintiendo un amor. Pero cuando se trata de ti mismo, tendemos a ser duros con nosotros mismos, a juzgarnos más quizás que lo que juzgamos a otras personas. Eso viene del porqué de las cosas. Y son procesos que de más fuertes que yo he tenido que pasar. Pero para la gloria de Dios, el Señor me ministró a través de siervos suyos y trajo paz y me hizo entender que no se trata del porqué de las cosas, sino el para qué. Y eso es bien liberador, porque entonces ya no dependes, ya no dependes del abrazo que te pueda dar otra persona, donde tú sientes ese amor, donde tú sientes esa libertad, donde tú sientes, ¿verdad?, que todo vuelve a encajar, todo vuelve a caer en una armonía, sino ya es el mismo Dios el que te abraza, el que te habla directamente a tu corazón y te está dejando saber, si yo te perdoné, ¿por qué estás trayendo cosas a tu recuerdo? Parte del proceso de nosotros perdonar es dejar de recordar las cosas que ocurrieron,
es no buscar el por qué, sino el para qué. Y eso es bien sanador, bien liberador, pero es una experiencia fuerte porque estás siendo confrontado contigo mismo. Ahí ya no puedes responsabilizar a nadie, porque se trata de ti contigo mismo. Y cuando uno pasa ese proceso es que uno tiene que reconocer que no es perfecto, que sí, ¿verdad? Cometemos errores y que si nos alineamos a ese poder perfecto, o sea, ese perdón y ese amor que es inigualable, que es Dios en nuestras vidas, sí podemos dar ese paso, porque solos no podemos, de verdad. Solo ese paso de ese perdón a nosotros mismos por equivocarnos es bien difícil, pero volvemos con Él y a través del perdón sí lo podemos hacer. Así que siempre es bueno el poder retarnos, ¿verdad? Eso es un reto para finalizar este video, de que háblate, reconoce, ¿verdad? Escribe en una libretita o un papelito aquellas cosas que todavía a ti, ¿verdad? Te llevan a esa ira, a ese coraje, a ese resentimiento, y que sabes que no te están llevando a ser mejor persona, porque nosotros sí podemos ser cada día mejor. Yo no acepto el yo soy así. No, es que si eres así puedes ser mejor. Y qué brutal sería que un día tú mires atrás y tú digas, todo lo que dejé atrás, simplemente por aceptar que hay cosas que vamos a entender en la vida y otras cosas que no, hay cosas que vamos a dejar, hay otras que vamos a aceptar, pero siempre alineados a conocernos a nosotros mismos, para poder ejercer el perdón y también admitir el perdón, desde nosotros hasta otras personas. Así que qué bueno que a través de este ratito podamos llevar esa palabra de esperanza, que sí se puede ser perdonado, que sí puedes perdonar, pero si lo haces de la mano de Jesús, esto es brutal, porque nunca va a tener o sea, ese qué pasó, el para qué, yo te lo aseguro que Dios te va a dar una respuesta, que Dios te va a dar, ¿verdad? Ese refrigerio y ese abrazo único de un padre, que es lo que estaba explicando Pastora, es lo que necesitamos cuando a veces damos ese perdón. ¿Verdad? Ese abrazo, no te preocupes, yo estoy aquí, no te preocupes, ya eso pasó, vamos hacia adelante. Y yo creo que eso es lo que nos quiere decir hoy el Señor, el Dios mismo a nosotros, de que vamos a agarrarnos, vamos para adelante, no podemos ir para atrás, vamos para adelante, lo que ya pasó, lo que vamos para adelante, pues vamos viendo, ¿verdad? Cosas positivas y cosas llenas y agarradas de las promesas de Dios. ¿Alguna otra cosa que quiera añadir, ¿verdad? Para cerrar aquí? Con esto quisiera cerrar, pero es necesario y es preciso. Si quizás dentro de todo lo que hayan escuchado, ¿verdad? Las personas todavía necesitan una razón adicional, les voy a invitar a que vayan a Hebreos 12:15 y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces no lo hacemos por nosotros, como la expresión que mencionaste ahorita, que es muy popular, yo soy así. Si no lo haces por ti, piensa en los que tienes a tu alrededor, porque no solamente te afectas tú, sino estás afectando a los que están, ya sea parte de tu familia, ya sea compañeros de trabajo, ya sean de estudio, ya sean miembros de una misma congregación. O sea, tenemos que estar conscientes de que esto es algo tan delicado que si no nos hacemos conscientes y asumimos responsabilidad, nuestras oraciones no van a recibir respuesta de parte de Dios, se va a afectar nuestra relación con Él, no Él con nosotros, porque Él siempre nos va a dejar de amar, no es que nos deje de amar, Dios nos ama y nos ha extendido su misericordia, pero porque nos ha extendido su misericordia, nos ha dejado registrado Hebreos 12:15 para nosotros poder guardarnos de las raíces de amargura que dañan, que contaminan y se extienden de una manera tan rápida que si no estamos apercibidos, vamos entonces a ser, ¿verdad?, mucho más heridos y el proceso va a ser mucho más difícil. Así que hoy, ¿verdad?, corre a perdonar, abraza al que necesita tu abrazo, permite que te abracen y permítete
también perdonar y ser perdonado. Así que qué mejor con eso terminar y sobre todo hay uno que siempre está con los brazos abiertos, que es nuestro Dios, y Él sabe y conoce nuestro corazón, nuestra mente, pero necesitamos ir donde Él, decirle, envía aquí, ¿verdad? Él le encantan los corazones contritos y humillados, no para humillarlos más, sino para, sobre todo, para rescatar y para levantar y para decir, envía aquí, estoy contigo. Así que nada, muchas gracias, pastora. Dios le siga, ¿verdad? Bendiciendo y trayendo palabras de esperanza y de amor, como siempre lo trae. Y nada, nos veremos ¿verdad? En un ratito más. Siempre es bueno terminar con esto, pero siempre anhelamos más. Así que le invito que pronto estaremos en otro videíto trayendo una palabra de bendición y sobre todo de crecimiento para ser mejores cada día. No solamente, como decía Pastora, para los que escogimos, también para los que no escogimos. Así que tenemos que ser diligentes en nuestro. Así que a perdonar. Eso es así. Dios les bendiga y gracias, ¿verdad? Por la bendición de poder compartir con ustedes a través de este medio.